El sol abrasador se ocultaba tras los bordes ásperos del cañón, tiñendo el cielo de un rojo intenso que presagiaba tormenta. El pistolero avanzaba a paso cansado, su mirada firme pero cargada de sombras, cuando un llanto débil y extraño irrumpió en el silencio sepulcral. En medio de rocas y polvo, encontró a un bebé apache abandonado, envuelto en mantas desgastadas, como si el destino mismo lo hubiera dejado caer en sus manos. La frontera apenas comenzaba a susurrar el misterio que ambos cargarían. El viento del desierto arrastraba ecos de tiempos antiguos, mientras la tierra agrietada parecía sostener secretos olvidados. La soledad del cañón era un refugio implacable. El calor quemaba la piel, la sequedad quemaba la garganta, y el silencio era pesado como la oscuridad que se cernía entre las paredes de piedra. Allí, en ese rincón casi donde el mundo parecía extinguirse, el pistolero sintió la fría certeza de que su destino acababa de cambiar. Era un hombre esculpido por batallas y pérdidas. Sus ojos, endurecidos por la muerte y la traición, reflejaban un espíritu solitario que rara vez cedía a la esperanza. Pero ante el llanto tembloroso del niño, un dilema inesperado le atravesó el pecho. Acoger a aquel ser frágil significaba abrir una herida, aceptar un peso que no podía comprender aún, un secreto celestial escondido en los ojos inocentes del bebé que desafiaría todas sus convicciones. El bebé no era un simple superviviente abandonado. En sus sueños, el pistolero empezó a ver señales, luces tenues danzando en el horizonte, susurros en el viento, presagios que se clavaban en su alma, un misterio que sobrepasaba la frontera visible. La noticia de aquel niño con una conexión divina se extendía ya, como sombra amenazante, atrayendo la curiosidad feroz de tribus apaches y las ansias despiadadas de bandidos. La protección frágil que el pistolero intentaba sostener pendía de un hilo casi invisible. Con manos firmes pero temblorosas, comenzó a envolver al bebé contra su pecho, una alianza forzada entre la aspereza de su mundo y la vulnerabilidad que no sabía cómo enfrentar. En sus ojos cansados se reflejaba la inquietud de un hombre dividido entre la desconfianza y una esperanza que jamás imaginó sentir. Los dedos diminutos del niño se apretaban con una fuerza que era más que humana, y el pistolero intuía la magnitud del fuego escondido en esa pequeñez. La noche cayó con un manto de estrellas que parecían observar en silencio. Fue entonces cuando, al alzar la vista, distinguió a lo lejos, recortado contra la suave luz lunar, la silueta amenazante de caballos en la cresta de una colina. La sombra de los jinetes avanzaba, firme y decidida, hacia el corazón de aquel cañón que ahora era refugio y trampa. El destino había soltado sus dados, y el contar regresivo para su prueba apenas comenzaba. La tensión en el aire se cortaba como un cuchillo. La protección del bebé y la supervivencia del pistolero tendían de un hilo que bien podía romperse en un suspiro. Muchos compañeros de ruta que siguen nuestras leyendas por estas tierras áridas nos contaron que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces borra sus suscripciones sin aviso, antes de que la próxima sombra se alce y el secreto celestial se revele. Echa un vistazo rápido abajo del video y asegúrate de que sigues formando parte de nuestra partida. No queremos que te pierdas ninguna palabra de este destino sellado. Verifica tu suscripción ahora y acompáñanos en esta travesía. La silueta de los jinetes dibujaba sombras largas sobre la ladera de la colina, sus caballos relinchando apenas, casi fundiéndose con el susurro del viento que comenzaba a amainar. El pistolero apretó con más fuerza al bebé apache contra su pecho.
sintiendo un calor lejano que parecía emanar del pequeño cuerpo. La fragancia rancia del sudor y la tierra caliente se mezclaba con un aroma indefinible, algo antiguo y sagrado, un vestigio intangible que rompía su resistencia al misterio. El hombre bajó lentamente, buscando entre las rocas un refugio que aún no fuera descubierto. Encontró una grieta estrecha, apenas un refugio para un ratón, pero suficiente para ocultar vidas precarias. Allí acomodó al niño con cuidado, envolviéndolo en su propio chaleco maltrecho. El llanto se calmó, pero la inquietud nunca lo abandonó. El eco lejano de cascos y voces no tardaría en quebrar la calma de la noche. Cada latido de su corazón era una pelea silenciosa contra la desesperación. Sabía que aquel bebé traía en sí un destino pesado, que el simple hecho de portarlo convertía su vida en un blanco vulnerable. Se preguntó, por primera vez en mucho tiempo, qué significaba proteger algo que no podía ni siquiera comprender. La dureza que había construido se deshilachaba en la penumbra, enfrentando la fragilidad pura que ahora sostenía en brazos. De pronto, un sonido seco rompió el delicado balance, un susurro acompañado del roce de botas sobre la roca. El pistolero contuvo el aliento, escuchando el crujido de la tierra reseca. No estaban solos, y la distancia con la patrulla se acortaba con cada minuto. Miró hacia la oscuridad y pudo distinguir, apenas a la luz lunar, una figura encapuchada descendiendo con sigilo la colina próxima a su refugio. La voz era apenas un hilo, una mezcla entre advertencia y súplica. «La noche no es segura para el niño», dijo una voz quebrada, con un acento que el pistolero no pudo descifrar, pero que encerraba un respeto ancestral. Era una mujer, una guerrera apache, cuyo semblante ocultaba cicatrices que hablaban de una vida de resistencia. Su llegada no era casual, había sido enviada por su tribu, y también quizás por algo más profundo, una conexión que trascendía la frontera de pueblos y enemigos. El pistolero levantó la vista, estudiando a aquella mujer como si contemplara a un fantasma. Había una tensión palpable, un choque de miedos y razones que se abrió en sus ojos. Ella no bajó la mano ni apartó la mirada cuando vio al niño. En cambio, bajó la cabeza con un gesto que parecía cargar siglos de dolor y esperanza. «Es más que un niño», dijo con voz firme, «y ellos lo saben. Esa misma noche vendrán a buscarlo con intenciones que ni tú ni yo podemos detener solos». El pistolero asintió lentamente, comprendiendo que su fuerza ya no bastaría para proteger aquello que ahora ponderaba como sagrado. La alianza improvisada que tendría que tejer con esa mujer desconocida era un riesgo, un acto de fe, en medio del desierto sombrío que corría con cada soplo de viento. Los dos se sumergieron en un silencio tenso, mientras atrás la patrulla se adentraba entre las sombras como una marea negra arrastrando la esperanza. El pistolero sacó un pañuelo y con cuidado limpió suavemente la frente del niño. Aquella mirada profunda que ahora contemplaba parecía comprender cada fatiga, cada lucha no dicha de aquel hombre endurecido. «¿Cómo podemos detenerlos?», preguntó con voz queda el pistolero, consciente de que la siguiente pregunta era la que más miedo podía inspirar. «¿A qué precio?». La guerrera apache lo miró, los ojos brillando con el fuego de la determinación y la sabiduría ancestral. «Con astucia y sacrificio. Pero primero debemos esconder al niño donde ni la tierra ni el viento puedan señalarlo». De repente, un ruido agudo como un silbido traspasó el aire seco. El pistolero giró justo a tiempo para ver una flecha corta clavarse en la roca junto a su mano. El peligro ya no era lejano, estaba justo allí,
acechando, marcando el inicio de un juego mortal. «Prepara el lugar», intimó la mujer. «No tenemos tiempo que perder. Esta noche el cañón será testigo de la alianza más». Improbable que haya visto esta frontera. Mientras recogían provisiones escasas y cubrían la entrada de la grieta con ramas secas y arena, el pistolero sintió cómo una energía distinta, antigua y poderosa, comenzaba a envolverlo. La conexión entre él y el niño no era mera casualidad. Parecía una tarea destinada por fuerzas que escapan a la comprensión humana. La tormenta anunciada finalmente rompió el firmamento con un rugido ensordecedor. Las primeras gotas de lluvia quemaron la piel seca, mezclándose con el polvo, intensificando la sensación de urgencia y peligro. En la estrecha oscuridad del refugio, la guerrera apache susurró relatos de sus ancestros, de protectores invisibles que guiaban a los elegidos en noches de tormenta. Cada palabra parecía enrollar un hechizo sobre el niño, y el pistolero sintió cómo el frío comenzaba a ceder al calor de aquella historia que, sin saberlo, también era la suya. Traiciones pasadas, sacrificios olvidados y la esencia de un pueblo resistiendo a pesar de todo. Un relámpago iluminó la entrada, y en ese instante la patria lejana de la niña apareció para el pistolero no como un lugar, sino como una promesa, que incluso entre la crueldad y el desamparo, el milagro de la esperanza y la supervivencia podía encenderse, inquebrantable. Pero justo cuando la tensión parecía aligerarse por un momento, un grito desgarrador rasgó la noche. La patrulla, acompañada por un grupo de bandidos armados, irrumpía por el lado contrario del cañón, cortando cualquier ruta de escape. El corazón del pistolero se agitó al sentir el pequeño puño del niño apretarse con furia, y en sus ojos descubrió un fuego que no era humano. La tormenta ya no amenazaba el cielo, sino su destino. El tiempo se acortaba y la batalla por proteger ese misterio enclavado en el alma del niño se transformaba en la lucha definitiva. Solo quedaba una pregunta: ¿quién sería el próximo en ceder ante la frontera implacable? ¿Ellos o el oscuro secreto que el bebé mantenía vivo? La noche en el cañón se cerraba como un puño apretado, denso y frío. El pistolero se agazapó junto a la grieta, el bebé apache apretado contra su pecho, cuyo frío pecho parecía palpitar con una fuerza propia que desafiaba la realidad. Cada ruido alrededor era una amenaza que encendía sus sentidos. El viento que quebraba ramas secas, el crujido de la tierra reseca, el relincho apagado de algún caballo distante, en una sinfonía de inminente peligro. La guerrera apache, oculta tras una sombra cercana, observaba con ojos tan afilados como las flechas que portaba. Su silueta se recortaba tenue junto a las rocas, tan firme como la ancestral resistencia que su pueblo había desarrollado durante siglos. La tensión entre ambos era palpable, una mezcla de desconfianza y un entendimiento tácito forjado por la urgencia. «No tenemos mucho tiempo», susurró la mujer, sin apartar la mirada de la entrada del refugio. «Vendrán en fuerza mayor, y no solo la patrulla. Otros, menos visibles y más crueles, han puesto sus ojos en este niño». El pistolero la miró, con una mezcla de cansancio y resentimiento. No era fácil aceptar cooperación, menos con alguien a quien consideraba casi un enemigo. Pero el llanto calmado del niño contra su pecho lo ataba a una realidad de precariedad y fragilidad que no podía ignorar. «¿Qué quieres que haga?», preguntó sin rodeos. «No soy un protector de almas, sino un hombre que ha visto morir lo poco que amaba». La guerrera bajó la cabeza, y en su gesto había más historia que 1000 palabras. En ese silencio, el eco de sus pérdidas y luchas
se mezcló con el latido creciente del pequeño, que ahora representaba algo más grande que ambos. Un leve movimiento a lo lejos hizo que el pistolero tensara los músculos. Una sombra se desplazaba por el borde del cañón. Sabía que el tiempo para esconderse había terminado. El juego había cambiado de reglas. «Debemos movernos», dijo ella, «llevar al niño a un lugar sagrado, donde los espíritus de nuestros ancestros lo protejan. Pero entrar allí requerirá confianza y protección». El hombre asintió, consciente de que el destino ahora entrelazaba su camino con el de esa mujer y la fuerza ancestral que ella representaba. Con pasos sigilosos, comenzaron su descenso hacia el interior del cañón, evitando las zonas abiertas, buscando refugio en lugares donde la tierra y las piedras parecieran absorber sus pisadas. Mientras avanzaban, el pistolero observaba al pequeño con una mezcla única de ternura y temor. No comprendía la magnitud del misterio que envolvía a ese niño, pero sentía el peso de la responsabilidad cerrándose sobre sus hombros como una sombra invisible. El llanto había cesado, pero en ocasiones, en la quietud de la noche, el bebé apache movía sus dedos como si tocara algo en el aire, y un leve resplandor parecía emanar de ellos, algo demasiado antiguo para ser natural. El camino los llevó hasta un claro protegido por altos acantilados, donde la vegetación se aferraba con dificultad a la tierra seca. Allí, ante un círculo de piedras antiguo, la guerrera comenzó un ritual en voz baja, invocando nombres que el pistolero no conocía, palabras que vibraban con la fuerza del viento y el eco de los tiempos. El hombre observó, sintiendo una mezcla de escepticismo y asombro, mientras el niño permanecía en calma absoluta, como si entendiera aquel lugar y la protección que en él esperaba. La lluvia volvió a asomar, tímida al principio, luego con más fuerza, como una bendición y amenaza a la vez. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud ritual. El suelo pareció vibrar, con la llegada inminente de la patrulla y de los bandidos que los cazaban. El pistolero sacó una pistola con manos firmes pero temblorosas, la misma arma que había contado las horas más oscuras de su vida. La mujer sacó un arco y colocó una flecha en su cuerda con destreza letal. «No podrán entrar aquí sin enfrentar la fuerza de ambos», sentenció ella. «Pero aún hay algo más que debes saber. Este niño no solo está marcado por nuestro pueblo». El pistolero inhaló profundamente, preparándose para la batalla que se avecinaba, mientras en su mente una pregunta gigante y sin respuesta crecía. ¿Qué secreto ocultaba ese niño que unía a sus perseguidores en nombre del miedo y la codicia? El clarín lejano de la patrulla comenzó a resonar más fuerte, mezclado con voces que se dividían entre orden y codicia. La guerrera apache sostuvo la mirada del pistolero, y en sus ojos, más que fuego, había una promesa tácita de alianza y sacrificio. «Esta noche», dijo con voz grave, «defenderemos algo más que una vida. Defenderemos el futuro de una frontera desgarrada». El viento agitó las mantas en las que el bebé estaba envuelto, y en la penumbra, la noche pareció estrecharse hasta dejar solo una rendija por donde asomar la esperanza. Entonces, justo cuando la primera flecha surcaba el aire, rozando la piel del pistolero, un grito inesperado surgió en el cañón. Una figura oscura cayó entre las sombras cercanas, una silueta conocida por ambos, pero que no esperaban encontrar allí. Su aparición cambió el curso del destino en ese instante y lanzó una nueva amenaza que podría destruirlo todo. El hombre se giró lentamente, sus ojos entrecerrados por la sorpresa y la desconfianza. La guerrera tensó los músculos,
lista para la batalla. Y sin decir palabra, el bebé Apache lanzó un gritito que heló la sangre en sus venas. El secreto que ambos custodiaban estaba lejos de estar seguro, y la frontera aguardaba la derrama irreversible de sangre y verdad. El extraño alzó un brazo, mostrando un símbolo antiguo grabado en cuero curtido, y su voz se alzó con un poder que resonó como un trueno en la oscuridad. El bebé es solo el mensajero, y su llegada es la señal del amanecer que viene a consumarnos. El primer relincho se quebró en la oscuridad, un sonido agudo que cortó la tensión como una hoja. La figura oscura que acababa de caer entre las sombras se irguió lentamente. La luz de la luna reflejando un brillo metálico en su cinturón. Sus ojos eran puentes de fuego y tempestad al mismo tiempo, con un pasado que arrastraba cadenas invisibles. La guerrera Apache tensó las manos sobre su arco, sin apartar los ojos de aquella presencia inesperada. El pistolero, con el bebé Apache firme contra su pecho, sintió el peso de aquella mirada tan familiar como imposible de confiar. —¿Quién eres? —inquirió él con voz áspera. El silencio abierto como un abismo entre ellos. El hombre alzó el brazo, mostrando un símbolo ancestral grabado con cuidado en un cuero curtido. Líneas intrincadas que hablaban de juramentos rotos y alianzas selladas en sangre. Su voz, grave y resonante, fue un trueno en la quietud del cañón. El bebé es solo el mensajero, y su llegada es la señal del amanecer que viene a consumarnos. La frase hirió el aire con una verdad opaca y amenazante. El pistolero sintió cómo su corazón golpeaba en su pecho con una desesperación renovada. Los dedos diminutos del niño apretaron con fuerza, como respondiendo a aquella profecía oscura. Una ráfaga de viento apagó momentáneamente el rastro del aroma ancestral que había unido al pistolero y la guerrera, y por un instante las miradas se entrelazaron en un pacto silencioso. «Hablas en acertijos», murmuró la mujer, «pero sé que ese niño porta en su ser una tormenta más antigua que nuestro rencor». El extraño avanzó unos pasos, cada movimiento cargado de una determinación que podría haber partido montañas. Sus ojos se clavaron en el bebé Apache, y en ellos brillaba un terror reverente. Las tribus se dividen y los bandidos cuentan monedas, pero el niño es una llave que abrirá puertas que nadie debería abrir. Si cae en las manos equivocadas, no habrá frontera ni ley que detenga el cataclismo. El pistolero apretó la mandíbula, sintiendo la fría certeza de que ya no podía retroceder. Lo que comenzó como una carga inesperada se había vuelto una cruz pesada en un mundo que parecía empeñado en hacer sangrar su alma. La guerrera volvió la vista hacia la grieta que los había protegido. Sus sombras arrojaban formas inquietantes sobre las rocas. La noche, implacable y cruel, comenzaba a perder su silencio. —¿Qué propones? —preguntó el pistolero, con la voz haciendo eco de una guerra interna entre la duda y la necesidad. —Unirnos —respondió él—, no por confianza, sino por supervivencia. La alianza más frágil puede torcer el rumbo del destino. Un trueno lejano anunció el iniciarse de la tormenta prometida, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer en la tierra seca, mezclando polvo y humedad en un abrazo que parecía bendecir y maldecir a la vez. La guerrera Apache levantó la mano, haciendo un gesto para que todos se movieran. «Por aquí», susurró, señalando un sendero escondido entre las piedras, uno que serpenteaba hacia un recoveco secreto del cañón. El grupo avanzó con prisa contenida.
El pistolero sintió el susurro de las hojas rozando contra su rostro, ese sonido que oculta la presencia y que despierta el instinto de supervivencia. El bebé apache, por primera vez desde que lo había encontrado, emitió un suave balbuceo, como si respondiera a esos susurros invisibles. Mientras descendían, la guerrera contó en palabras apenas audibles una leyenda antigua, una historia de guardianes silentes que protegían a los elegidos en momentos oscuros. «El niño no es solo una señal», dijo con voz reverente. «Es la esperanza de que, incluso en la frontera más árida, el alma humana puede florecer de nuevo». El pistolero volvió la mirada hacia el niño, y por un instante vislumbró detrás de los ojos cerrados un brillo casi sobrenatural. Era una promesa y una condena entrelazadas. Pero entonces un crujido innecesario rompió la serenidad. Los cascos que resonaban en la distancia se acercaban, acompañados de voces cargadas de codicia y órdenes susurradas con dureza. Entre ellas, reconoció la fisonomía de los bandidos que alguna vez había enfrentado, hombres sin ley, atraídos por el rumor del poder del niño. El campo se convirtió en un tablero de estrategias imposibles. La guerrera sacó una flecha y se la quedó mirando, como si en ese instante decidiera si sería el fin o el inicio. «No podemos combatir esta tormenta solos», admitió el pistolero. «Pero tampoco podemos darles esta vida». El silencio se hizo una capa y el bebé emitió un ligero gemido, un sonido que parecía cargar 1000 noches de insomnio y promesas. Una idea, tan salvaje y peligrosa como la frontera misma, cruzó la mente del pistolero. Entregarse a una última mano de cartas, una jugada que podía ser redención o destrucción. Alzando la voz para combatir el retumbar del cielo, dijo: «Tomaré tu alianza, pero con una condición. Que me digas quién es este niño para que este sacrificio no sea en vano». El extraño se acercó y en sus ojos se reflejó la profundidad de muchos inviernos. «Es más que un mensajero», susurró. «Es el guardián de un pacto olvidado. Aquellos que lo persiguen temen no la vida, sino la verdad que su sangre traerá». Entonces, un intenso destello iluminó el cañón, un relámpago que partió en dos no solo el cielo, sino también las certezas del pistolero. El bebé soltó un grito agudo que desgarró la atmósfera, y en ese momento, las figuras que acechaban en la oscuridad rompieron su posición, lanzándose a la emboscada que definiría la frontera entre la vida y la leyenda. Y mientras la tormenta desataba su furia, el pistolero supo que allí no solo se jugaba una batalla por el niño, sino una lucha invisible por el alma de un mundo al borde de la desesperanza. El destino yacía encendido en esos ojos inocentes, y la pregunta que vibraba en el aire era tan clara como aterradora. ¿Quién cobraría el precio final cuando la verdad ancestral estallara entre las llamas de la frontera? El resplandor de la luna apenas iluminaba las grietas de la roca, mientras la tenue lluvia se mezclaba con el polvo, creando un aroma acre y terroso que impregnaba el aire. El pistolero apretó al bebé apache contra su pecho, con una fuerza nacida de la urgencia, sintiendo un calor extraño que parecía emanar de aquel cuerpo diminuto. El murmullo distante de la patrulla acercándose era un recordatorio sombrío de la fragilidad de su refugio. Junto a la grieta, la guerrera apache bajó lentamente el arco y susurró con voz tensa: «No podemos permitir que crucen esta línea». Sus ojos reflejaban la suerte de generaciones que habían resistido invasiones, pero ahora la defensa estaba teñida de incertidumbre. Proteger lo sagrado y lo desconocido. El pistolero asintió con la mandíbula apretada, consciente de que la tormenta que se avecinaba no era solo la que anunciaban los cielos. En su mente oscura se formaban escenarios de fracaso,
pero también briznas de algo que no había sentido en años. Esperanza. Alzó la vista hacia el niño, cuyas manos pequeñas se aferraban a la tela desgastada, y en esos minutos de quietud distante comprendió que aquello era más que un peso. Era un destino. Una sombra se deslizó por la roca cercana, y los ojos del pistolero se clavaron en una figura encapuchada que emergía silenciosa, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda. La guerrera apache volvió a tensar los músculos, preparada para cualquier amenaza. Pero cuando la figura alzó las manos en señal de paz, una voz ronca rompió la noche. No vine a buscar pelea, sino a advertir. Sus palabras viajaron entre ellos, con el peso de un secreto. El hombre, un desconocido con cicatrices que atravesaban su rostro, avanzó con cautela. La patrulla no es la única que acecha, dijo con dureza. Hay ojos en la oscuridad que no perdonan. Ese niño no es solo un símbolo, es la chispa que puede incendiar toda la frontera. El pistolero frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Quiénes o qué están tras él? El extraño deslizó una mano dentro de su gabardina y sacó un pequeño relicario tallado en madera, mostrando un símbolo que mezclaba íconos apaches con inscripciones extrañas, casi olvidadas. Una antigua alianza rota, una guerra secreta que ninguno de nosotros debió recordar. El niño porta la esperanza y la maldición al mismo tiempo. Si cae en manos equivocadas, la frontera arderá. El viento aumentó, silbando entre las rocas, al tiempo que una ráfaga de miedo y determinación se apoderaba de los presentes. La guerrera apache miró al pistolero con una mezcla de desafío y súplica. Debemos movernos y cuidar al niño, no solo con armas, sino con la sabiduría de nuestra gente. Pero para eso necesitaremos algo que ninguno posee: confianza mutua. Un latido de tensión cortó el silencio, cuando desde la lejanía el sonido rítmico de cascos se intensificó, acompañado por un oscuro resplandor. Los jinetes de la patrulla irrumpían entre las sombras, seguidos por figuras encapuchadas de los bandidos cuyo codicioso acecho hacía temblar la tierra. Con la mirada fija en el rostro del bebé apache, el pistolero sintió una mezcla de desesperanza y obstinación. «Aquí no solo defendemos una vida», pronunció con voz grave, «sino la última frontera de la humanidad que aún cree en el mañana». Sus dedos se cerraron con firmeza, marcando un pacto silencioso con el destino. La guerrera apache tomó la mano del niño y comenzó a cantar una melodía ancestral, un conjuro lento y cargado de la energía de sus ancestros. Las palabras parecían enrollarse como fuego invisible sobre el aire, envolviendo el refugio como un manto protector. El extraño observaba con reverencia, mientras los ecos se extendían hasta donde el ojo no podía ver. De repente, un silbido cortante rasgó la noche. Una flecha surcó el aire y se clavó en la roca al lado del pistolero. El momento se congeló, y con una mirada feroz, ambos hombres se prepararon para la lucha inevitable. Pero entonces, un súbito grito de alerta se elevó entre las sombras. Una figura emergió de la oscuridad con pasos decididos. Un hombre que el pistolero reconoció, un enemigo de viejas batallas, ahora desfigurada la confianza y el honor. Su presencia era una amenaza mortal que añadía una capa inesperada al ya peligroso equilibrio. El aire se cargó con un silencio tenso antes de que el hombre pronunciara con voz hueca: «El niño no es un simple sobreviviente. Es el puente entre lo que fuimos y lo que todavía podemos ser o destruir. El precio será alto y el sacrificio inevitable». Un relámpago iluminó las figuras reunidas, revelando ojos cansados,
manos temblorosas y corazones dispuestos a luchar hasta la última gota. La lluvia comenzó a azotar con fuerza, mezclándose con el sudor y la tierra, impregnando el suelo con la promesa de una batalla por algo que trascendía la vida misma. El pistolero cruzó la mirada con la guerrera apache y el desconocido, sintiendo el peso de su propia humanidad chocar contra el misterio del niño. Una alianza frágil, nacida del miedo y la esperanza, comenzaba a tejerse con hilos de incertidumbre y voluntad inquebrantable. Entre relinchos, tiros lejanos y el rugir del cielo desatado, el bebé apache gimió con fuerza, y en su pequeño pecho se elevó un brillo cálido y fugaz, como si un fuego antiguo despertara para enfrentar la tormenta que se avecinaba. El pistolero lanzó un último vistazo al horizonte, donde la sombra de sus perseguidores crecía, y supo que aquella noche marcada por la traición y la esperanza cambiaría para siempre el destino de la frontera. Pero entonces, en un instante suspendido, un sonido extraño quebró. La tensión, el llanto del niño dejó de ser humano y se transformó en un canto primitivo. Un llamado sagrado que resonó desde lo profundo de la tierra y abrió un portal invisible en la penumbra, liberando una figura espectral que susurró con voz de viento. El guardián espera en la sombra de la luna llena, y solo quien enfrente su verdad sobrevivirá al amanecer. El eco de esa frase se perdió en el viento, justo cuando los primeros disparos rompieron el silencio, dando inicio a la batalla que decidiría si el niño, y con él el destino de todos, podría sobrevivir a la noche que se avecinaba. La lluvia golpeaba con furia las rocas del cañón, mezclándose con el polvo y esparciendo un olor acre que se pegaba a la piel curtida del pistolero. Aferrado al bebé apache, sentía el débil calor del pequeño cuerpo contra su pecho, una llama diminuta en medio del aguacero que parecía arrastrar el mundo hacia el abismo. La primera flecha había marcado el inicio de una noche que no prometía tregua. La patrulla y los bandidos se acercaban, sus sombras creciendo en las laderas como un presagio oscuro. La guerrera apache, siempre atenta, movió con precisión las ramas, cubriendo la entrada de la grieta, dejando apenas un espacio para respirar. Sus ojos, centellantes y fieros, buscaban en la tormenta alguna señal de avance enemigo. Por encima del estruendo, su voz firme cortó la tensión. No podemos quedarnos aquí. Si nos atraparan, sería el fin no solo para el niño, sino también para nosotros. Debemos movernos hacia el paso escondido, el único lugar donde resistir, dijo, mientras preparaba una flecha en su arco. El pistolero asintió, comprendiendo que cada segundo desperdiciado era una sentencia. Sus músculos tensos respondieron a la urgencia ancestral que dictaba sobrevivir. Lentamente recogió al bebé y ajustó el chaleco, permitiendo que el niño se acomodara más cerca de su corazón. La fragancia ancestral que emanaba de aquel ser pequeño apenas se percibía bajo el aguacero, pero el hombre la reconocía. Un rastro de tiempos remotos y promesas sin cumplir. Caminar era un desafío. El suelo resbaladizo ocultaba trampas naturales que podrían delatar su presencia. Con pasos furtivos, avanzaron siguiendo el contorno de la roca, mientras el eco distante de cascos y voces se intensificaba. Cada sonido rompía su concentración, pero al mismo tiempo lo mantenía alerta, amplificando el miedo que anidaba en el pecho. ¿Confías en mí?, preguntó la guerrera, rompiendo el silencio. Su mirada oscura buscaba una respuesta
que más allá de las palabras, era un puente estrecho entre dos mundos opuestos. El pistolero no respondió con palabras. En cambio, apretó la mandíbula, sintiendo el peso de la elección. No había espacio para dudas. Aquella era una alianza nacida del miedo y la necesidad, pero también de una semilla sutil de esperanza, una que el niño parecía sostener en su pequeño ser. Al doblar una curva cerrada, un resplandor fugaz los hizo detenerse. Un fuego tenue surgía de un claro cercano, un campamento improvisado, que podía ser enemigo o aliado. Los ojos del pistolero inspeccionaron el perímetro, y su corazón latió con la urgencia de 1000 advertencias no pronunciadas. Un aullido prolongado rompió la noche, una señal que estremeció el alma, y la guerrera murmuró palabras en su lengua materna, invocando bendiciones. El bebé, sin abrir los ojos, movió los dedos suavemente, como acariciando un hilo invisible. En el aire, el sonido parecía vibrar con un eco arcano. «Están cerca», susurró ella. «No solo la patrulla y los bandidos, algo más se acerca, una sombra que no perdona». El pistolero sintió el frío abrazar sus huesos, pero en su mirada encendió una determinación que desafiaba el destino. Aquella criatura dormida era el último vestigio de una promesa mucho más profunda que cualquiera de sus batallas anteriores. De repente, un crujido seco resonó muy cerca, seguido por el leve tintinear de hierro. La guerrera levantó la flecha y apuntó hacia la oscuridad, mientras el pistolero desenfundaba despacio, con movimientos medidos y eficientes. «¿Listos?», preguntó con voz baja pero firme. Ella asintió, y fue entonces cuando una figura emergió del bosque de espinos, un hombre alzado y enfundado en cuero oscuro, con ojos que guardaban secretos tan antiguos como la tierra misma. Su semblante reflejaba una mezcla de desafío y urgencia. «No están solos», advirtió. «Vengo a ofrecer una última oportunidad, pero también una advertencia. El niño trae una marca no solo de esperanza, sino de destrucción». El pistolero clavó la mirada, intentando descifrar si aquel hombre era aliado o una nueva amenaza. Pero antes de que pudiera responder, un grito atrás anunció la llegada inminente de sus perseguidores. La línea entre salvación y ruina se estrechaba con velocidad. «¿Qué propones?», preguntó el pistolero, aferrando al niño con más fuerza. «Un pacto», respondió el hombre. «Las viejas rivalidades deben quedarse atrás, porque lo que viene sobrepasará todo lo conocido. Nadie sobrevivirá sin estar unido». El viento aulló mientras la lluvia se intensificaba, esparciendo el perfume de la tierra mojada y la sangre reciente. La guerrera apache bajó la flecha y cruzó su mirada con la del pistolero, quien ya sabía que esa noche todo cambiaría. Entre ellos, el bebé abrió los ojos por primera vez desde que lo encontraron, y emitió un sonido agudo que congeló el aire. Una nota pura y desgarradora, cargada de un poder insondable. Un relámpago iluminó el horizonte, revelando a los jinetes que atacaban, sus armas alzadas y ojos llenos de codicia. El tiempo se detuvo un instante. El destino se balanceaba en un hilo delgado como el suspiro de una bala. Y justo cuando el primer disparo cortó la noche como un cuchillo, el bebé gritó otra vez, esta vez una palabra clara que nadie esperaba escuchar. «Kini». El nombre resonó como una sentencia y una promesa a la vez, una palabra perdida en el tiempo que sacudió el alma del pistolero y de la guerrera. El juego acababa de cambiar para siempre, y la frontera estaba a punto de estallar en un fuego que ninguno de los sobrevivientes podría apagar. La lluvia caía con golpes secos y furiosos sobre la roca.
cada gota una presión que parecía querer aplastar la mezcla de miedo y determinación que bullía en el pecho del pistolero. Aferraba al bebé Apache contra su cuerpo, sintiendo cómo aquel pequeño latir contenía una energía mucho más profunda que la simple fragilidad humana. El sonido lejano de cascos y voces rompía la calma forzada, señal inequívoca de que el tiempo para esconderse había quedado atrás. La guerrera Apache, oculta tras un peñasco, tiró suavemente de la capa del pistolero para llamar su atención. Sus ojos, brillantes y sombríos, no dejaban lugar a dudas. La patrulla ya estaba muy cerca, y no venían solos. Algo más oscuro y silencioso se movía en el corazón de la tormenta. «No son solo ellos», susurró, la voz atrapada en la urgencia. «Hay ojos que observan desde las sombras, hombres que buscan este niño por motivos que no alcanzamos a comprender, pero que traerán muerte y devastación». El pistolero asintió, sintiendo el peso del mundo comprimirse en aquella noche mojada. Abrazó con más fuerza al bebé, que por un instante parecía responder con un calor tenue, casi mágico. No entendía ese poder ni su origen, pero sabía que la protección que debía ofrecer era ahora una cuestión de vida o muerte, no solo para él, sino para algo mucho más grande que ellos. El crujido delicado del terreno hizo que tensara los músculos. Una figura emergió sigilosa entre la maleza. La guerrera no dudó en alzar el arco, apuntando con precisión, pero el recién llegado levantó las manos en gesto de paz. «No vengo a pelear», dijo con voz ronca cargada de secretos. «Traigo una advertencia. La patrulla y los bandidos que la acompañan son solo la superficie. Debajo se ocultan fuerzas que ni siquiera la frontera ha visto en siglos». El pistolero entrecerró los ojos, mirando con cautela aquel rostro desfigurado por batallas y tiempo. En sus manos sostenía un relicario antiguo, adornado con símbolos apaches mezclados con dibujos que parecían olvidados por el tiempo. «Este niño», continuó el extraño, «es la chispa que puede encender una guerra no solo de hombres, sino de destinos. Un pacto roto que regresa con furia. Si muere o cae en manos equivocadas, la frontera no sobrevivirá». Un viento impetuoso azotó el cañón, levantando polvo y ecos de historias no contadas. La guerrera Apache apretó los labios, mirando al pistolero, como si pesara sobre sus hombros el destino de muchas generaciones. «Debemos dejar atrás nuestras diferencias», dijo ella, la voz firme pero cargada de cansancio. «Solo juntos podemos proteger a este niño y aquello que representa». El pistolero contempló la figura del bebé, cuyos ojos permanecían cerrados, pero de vez en cuando movía sus dedos como si tocara una melodía invisible. Un halo sutil parecía envolverlo, haciendo que todo a su alrededor pareciese vibrar con un misterio antiguo. «Pero ¿cómo confiar en alguien a quien apenas conocemos?», susurró con amarga honestidad. «He perdido demasiado para creer en alianzas fáciles». «No es una cuestión de creer», respondió la guerrera, «sino de sobrevivir. La unión puede ser la última esperanza. No hay lugar para el orgullo cuando la oscuridad ya está a nuestras puertas». Justo entonces un punzante silbido cortó el aire y una flecha se clavó con estrépito en la roca a centímetros del pistolero. La sombra de sus perseguidores estaba a apenas un suspiro. Los cascos resonaban ahora como tambores de guerra, acercándose implacables. El extraño se puso al lado de ellos, templando su postura para la inminente embestida. Sus ojos, oscuros como la noche, se fijaron en el pistolero con peso de destino. «El niño no es solo un bebé», dijo, la voz baja pero resonante.
Es la custodia de un secreto olvidado que puede cambiarlo todo. Nos atacan porque temen esa verdad. Una ráfaga de viento apagó momentáneamente cualquier aroma o señal, y el silencio que quedó fue cargado de una tensión que se podía palpar como acero frío. ¿Y qué propones?, inquirió el pistolero, sintiéndose un precipicio en la frontera entre la desesperación y la esperanza. Un pacto, dijo el desconocido. Una alianza forjada no en la amistad, sino en la necesidad y en el sacrificio por algo más grande que nosotros mismos. La guerrera apache asintió, bajando el arco con decisión. Luego, tomó la mano del bebé entre las suyas y comenzó a entonar un canto ancestral. Las palabras antiguas parecían plegarse al viento, creando un escudo invisible que envolvía el refugio como una capa protectora tejida con siglos de resistencia. El pequeño, por primera vez, sin lágrimas, abrió los ojos y emitió un sonido delicado, casi musical. La voz del bebé parecía un eco curativo que se expandía en el cañón, un himno de esperanza en medio de la noche tormentosa. Fue en ese instante cuando un grito agudo irrumpió con violencia junto a ellos. Desde la oscuridad emergieron las siluetas de jinetes y bandidos, sedientos de poder y presa fácil en la cacería que ahora estaba en curso. La frontera se convertía en un tablero sangriento donde cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El pistolero desenfundó con rapidez, sus manos firmes, pero el corazón latiendo con furia. La guerrera tensó su arco, lista para la batalla que estaba comenzando bajo la tormenta. Pero justo antes que la violencia estallara por completo, el bebé pronunció una palabra clara y estremecedora, una voz que parecía venir de otro tiempo. Kini. El sonido resonó con un peso ancestral, un nombre perdido que vibró en el aire como una sentencia y una promesa al mismo tiempo. En ese instante, un relámpago partió el cielo y reveló entre las sombras un nuevo jugador, una figura en penumbra que hasta entonces nadie había visto. Su presencia alteró el equilibrio del momento, y sus ojos brillaron con una determinación que podía doblar la voluntad de los hombres. La guerrera exhaló un suspiro apenas audible, y el pistolero apretó los dientes ante la llegada de este nuevo enigma. El bebé estrechó su pequeño puño una vez más, como si se preparara para enfrentar la tormenta que desataría a partir de ese instante. La frontera no solo estaba a punto de ser testigo de una pelea por la supervivencia, sino de un secreto cuyo peso haría temblar los cimientos mismos de todos los que la habitaban. Y mientras el primer disparo rompía la oscuridad, el pistolero comprendió en el fondo de su alma que la verdadera batalla apenas comenzaba. El crepúsculo se desvanecía en la profundidad del cañón, mientras la primera flecha clavada en la roca terminaba de anunciar que la sombra de la amenaza ya estaba demasiado cerca. El pistolero apretó más al bebé apache contra su pecho. El pequeño latía con un calor inquietante, casi eterno, como un fuego que se negaba a extinguirse. La guerrera apache, oculta entre las rocas, tensaba el arco con dedos firmes, vigilando cada movimiento de las tinieblas que besaban la entrada del refugio. El viento llevaba susurros antiguos, indescifrables para cualquiera, menos para el niño, que parecía recibirlos en un idioma tan viejo como la tierra. El pistolero sintió que esa conexión escapaba a su comprensión, pero entendió sin palabras el peso de proteger aquello, no un simple ser débil, sino un símbolo de una tormenta que estaba por caer. Un ruido difuso llamó su atención. Pasos sigilosos descendían la ladera cerca de ellos. De pronto, emergió una figura delgada y ensombrecida, con un rostro en parte iluminado por la luna.
y cicatrices que contaban historias de resistencia silenciosa. Era una mujer apache, que no evitó el rostro del pistolero ni la mirada fijada en el niño con mezcla de esperanza y dolor. «La noche no es segura», susurró. «No solo ellos vienen por ese niño. Hay más, cazadores en la oscuridad que no conocen la piedad». El pistolero sintió un nudo apretándose en el pecho, si el cañón mismo tragara su propia respiración. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que su lucha ya no sería solo suya. Debía forjar una alianza, en el silencio de la tempestad, con alguien que durante años había visto como enemiga. «¿Qué propones?», rogó, pero no de manos vacías, sino asumiendo que ese pacto forjado con la sombra era su única esperanza. La mujer apache bajó la cabeza, llevando consigo el peso de generaciones heridas y el llamamiento de un futuro incierto. «Debemos llevarlo a un lugar sagrado», dijo, «donde los espíritus lo blinden y las antiguas fuerzas nos protejan de lo que viene. Pero para llegar allí necesitamos algo más que armas, confianza». Antes de que el pistolero pudiera responder, un silbido cortante desgarró el aire. Una flecha pasó rasante a su lado, clavándose en el suelo con violencia. El peligro era inmediato. Sin perder un instante, ambos se agazaparon. Sus movimientos eran a la vez tensos y sincronizados. Él con la pistola desenvainada, pero sin disparar, y ella apuntando con una flecha lista para ser lanzada. La lluvia empezaba a caer, enfriando las ropas y mezclándose con el polvo que se pegaba a su piel. Mientras avanzaban con cautela hacia un recoveco del cañón que la mujer conocía, el corazón del pistolero latía en un ritmo salvaje. Los dedos diminutos del bebé se movían suavemente contra su chaleco, y un débil brillo parecía emanar de aquella criatura vulnerable, una luz tenue contra la oscuridad creciente. En el silencio rotundo, la guerrera comenzó a entonar un cántico ancestral, una plegaria que parecía extenderse más allá del tiempo, convocando la fuerza invisible de los ancestros que siguieron luchando en la penumbra. La melodía envolvió el refugio, tejiendo un escudo invisible que fluctuaba con cada nota. El pistolero observó, perplejo, cómo el pequeño dejó de llorar y permaneció quieto, como si comprendiera el significado oculto de aquel ritual. En ese instante, un grito anunciaba la inminente llegada de sus perseguidores. Una figura se deslizó entre las sombras. Esta vez, un hombre con el rostro endurecido por la batalla, conocido para el pistolero, antiguo enemigo y depositario de secretos oscuros. Sin palabras, la tensión se multiplicó. Aquella amenaza añadía un nuevo nivel al juego mortal que se desarrollaba. «Este niño no es un mero símbolo», dijo con voz firme. «Es la llave de un pacto olvidado y la chispa que puede incendiar la frontera. Si muere, o si cae en manos equivocadas, el mundo que conoces se desmoronará». El pistolero apretó la mandíbula mientras la lluvia arreciaba, comenzando a empapar sus vestiduras y arrastrar la tierra al fondo. La guerrera apache se aproximó, sus ojos hundidos reflejando la fatiga y la resolución. «Las antiguas rivalidades no tienen cabida si queremos sobrevivir», susurró. «Protegerlo es proteger lo que queda de todo aquello que seguimos amando». El desconocido sacó un relicario marcado por símbolos mezclados, pruebas de alianzas rotas que arrastraban la historia a un conflicto imposible de ser ignorado. El pistolero giró la vista hacia el rostro del bebé iluminado por truenos lejanos. Por primera vez, aquel infante abrió sus ojos, revelando un brillo intenso, casi sobrenatural. Con una voz diminuta, casi un canto, pronunció una palabra cargada de significado.
Kini. El eco de ese nombre vibró en el cañón, levantando el pelo en sus brazos con una mezcla de temor y esperanza. El silencio despertó y con él, las figuras en la distancia comenzaron a montar en un avance implacable, desatando una tormenta no solo de lluvia, sino de disparos y gritos. Sin embargo, justo antes de que la batalla comenzara, una sombra emergió frente a ellos. Una presencia inesperada que reflejaba un poder desconocido, capaz de torcer el destino en segundos. Sus ojos ardiendo en fuego gélido, fijó su mirada en el niño, mientras pronunciaba apenas con voz de tormenta: el guardián espera en la sombra de la luna llena, y solo quien enfrente su verdad sobrevivirá al amanecer. El pistolero sintió el peso de esas palabras caerle en el alma como una profecía ineludible. Aferró al pequeño con una fuerza nueva, consciente de que la frontera ya no era solo tierra ni hombres, sino un campo donde se decidiría la verdad oculta en aquella luz diminuta. Y mientras el primer disparo rompía el silencio, el cañón se convirtió en un escenario donde la esperanza y la oscuridad se enfrentaban en una batalla que definiría no solo sus vidas, sino el destino mismo de todo lo que quedaba por luchar. La tormenta rugía en el cañón como una bestia liberada, y el suelo temblaba por los cascos que resonaban con furia creciente. El pistolero, aún con el bebé apache abrazado contra su pecho, sintió el peso inmenso de aquella criatura diminuta que no solo cargaba una luz antigua, sino también un destino ineludible. La lluvia empapaba sus ropas y marcaba la tierra, mezclando polvo y barro en un olor que impregnaba el aire con la urgencia del momento. Los disparos comenzaron a rasgar la oscuridad, y entre el estrépito, la guerrera apache mantuvo la calma, lanzando flechas certeras que se clavaban con precisión mortal en la sombra que avanzaba. El desconocido aliado, firme y sereno, corría a su lado, su relicario envuelto en la humedad como un amuleto viviente que parecía absorber la tormenta. El pistolero, con manos heridas pero alma encendida, protegía al niño como si en él se condensara la última esperanza de un mundo que olvidaba el valor del sacrificio. Mientras la batalla desataba su furia, un silencio breve y estremecedor los envolvió en medio del caos. Y fue entonces cuando el bebé apache abrió sus ojos para mirar a todos con una claridad que sobrepasaba la edad y la razón humana. Kini, susurró, y en ese llanto quebrado resonó el canto de los ancestros, un llamado ancestral que traspasaba siglos de dolor y esperanza. El extraño hombre alzó la voz para anunciar que aquel era un pacto que tenía que consumarse, un enfrentamiento entre la oscuridad y el fuego sagrado que el niño encarnaba. La guerrera apache, sintiendo la conexión profunda entre el pistolero y el pequeño, apretó la mano del hombre, uniendo sus voluntades en una alianza sellada no solo por la lucha, sino por la fe nacida en el fuego inclemente de la frontera. Los atacantes avanzaban, la furia vencía al miedo, y la frontera se convertía en un vórtice donde la vida y la muerte disputaban cada pulgada de tierra. Pero en medio de la batalla, el pistolero sintió que el miedo se diluía lentamente ante la fuerza que emanaba de aquel pequeño ser. Los ojos del niño parecían encender pequeñas brasas, y cada vez que sus dedos se cerraban con furia sobre la tela, una oleada de poder sacudía a sus enemigos, frenándolos en seco y rompiendo su voluntad. Con habilidad y fuerza renovadas, el pistolero y sus aliados repelieron la embestida, mientras la lluvia se tornaba cada vez más torrencial lavando el cañón.
y poniendo en fuga a las sombras que osaban adentrarse demasiado, la guerrera apache lanzó una última flecha que se clavó en el asta del estandarte de la patrulla, símbolo que empezó a caer y a desintegrarse ante el poder invisible que el niño parecía invocar. Cuando el último atacante huyó entre el estruendo de la tormenta, el silencio volvió al lugar, solo roto por la respiración agitada y el goteo constante de la lluvia. El pistolero dejó caer la pistola, apoyó la frente en el hombro de la guerrera y permitió que el aliento del niño lo anclara otra vez a la tierra. «Lo logramos», murmuró con voz rota, «pero esto solo es el comienzo». Ella lo observó con ternura y respeto, segura de que algo había cambiado entre ellos para siempre. La frontera ya no era solo tierra de discordia y miedo, sino un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban en el latir tenue de un bebé sagrado. El desconocido se acercó, con el relicario en mano, y depositó el amuleto. Triunfar cuando los viejos odios se disipan. Kini es el futuro, y su llegada ha tejido una red que ningún hombre podrá romper. El pistolero acarició la cabeza del niño, comprendiendo que el fuego que había sentido en sus pequeñas manos era el fuego del renacer. En ese instante, la lluvia comenzó a amainar, y la luna emergió tras las nubes, bañando el cañón con una luz plateada y serena. La guerrera apache tomó la voz, cantando una vez más la melodía de protección que había tejido durante la batalla. El niño sonrió débilmente, como abrazando aquel canto, y en su dormitar se percibió la promesa de una paz difícil, pero posible. La alianza forjada en el fragor de la tormenta había sobrevivido, y con ella la esperanza alcanzaba las piedras y el viento seco de las fronteras olvidadas. El pistolero miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a infiltrarse entre las montañas. No sería un amanecer cualquiera. Era el amanecer de un nuevo pacto, nacido en la fragilidad y la fortaleza de un bebé, que era mucho más que un niño perdido. Era el guardián de verdades olvidadas, el símbolo de que incluso en los rincones más áridos, el renacer era posible. Y así, en el corazón del cañón, bajo el canto ancestral y la luz delicada, el pistolero, la guerrera apache y el pequeño Kini comenzaron a caminar hacia el horizonte, llevando consigo no solo la lucha, sino la promesa eterna de que la frontera, aunque indómita, podía ser también el hogar de la esperanza. La frontera había sellado un nuevo destino, brillante y frágil, como las primeras luces del amanecer, en medio de la tormenta, que por fin, lentamente, cedía.